Pero recuerden, tienen que terminar entonces de este taller, de esta guía uno de estadística, entonces ya este cuadro número uno ya tienen que tenerlo terminado, ¿listo? Ahora, de este cuadro uno en el cual ustedes debían decir de cada uno de estos enunciados, cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es la variable. Nosotros hicimos un ejercicio acá, incluso aquí hay un ejercicio de ejemplo, y ustedes, basado en este ejercicio, entonces ustedes debían terminar el resto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? ¿Qué es lo que ustedes qué es lo que ustedes deben terminar? O sea, deben terminar este primer cuadro. O sea, ya tienen que tenerlo terminado, mejor dicho. Ahora, para la segunda parte, entonces, ustedes, es decir, este mismo ejercicio tiene tres actividades, de la cual la primera es este cuadro, luego sigue la actividad 2 y la actividad 3. La actividad 2, ¿en qué consiste? Es que ustedes, cada uno de estos enunciados, ustedes deben clasificarlos como variables cualitativas o cuantitativas. Recuerden, una variable cualitativa es aquella que sencillamente nos dice una cualidad, es decir, y esa no se representa con números. La variable cuantitativa sí es aquella que nos representa un número. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que decir cada uno de estos ítems de aquí, qué tipo de variable es, si es cualitativa o cuantitativa. Entonces, por ejemplo, yo digo cantidad de integrantes del núcleo familiar. Si yo digo cantidad de integrantes, ¿eso cómo lo va a representar? En un número. Entonces, ¿qué tipo de variable sería en ese caso? Cuantitativo. Es cuantitativa, es correcto. Si yo digo, por ejemplo, nivel de estudios de padre, nivel de estudios de padre, madre o cabeza de hogar. En este caso, cuando yo hablo de nivel de estudios, si terminó el bachillerato, o sea, si terminó la primaria, terminó el bachillerato, si tiene una carrera universitaria, si tiene una especialización, si tiene una maestría. En este caso, ¿qué tipo? Eso es una cualidad. Entonces, ¿qué tipo de variable sería en ese caso? Cualitativa. Es cualitativa, es correcto. Tipo de vivienda en la que vive, Cualitativa. es correcto. Y número de niños menores de 12 años en el núcleo familiar. Cuantitativa. Es correcto, muchachos. Entonces, usted al frente de cada uno de esos enunciados tiene que decir cualitativa, cuantitativa. Y luego, de este punto 3, actividad 3, sencillamente tienen que, ojo, con cada uno de los conceptos, ¿listo? Ustedes deben responder cada una de estas preguntas. Es decir, ¿cuál es la respuesta? Dependiendo de cada uno de estos enunciados. ¿Listo? Miren que es una actividad muy sencilla. Eso para que complementemos esta guía número 1. ¿Listo? Ahora sí, pues continuamos con la guía número 2. En este caso, la guía número 2, un segundito. ¿Listo? Ahora sí, bueno, entonces, la actividad número 3, entonces ustedes tienen que, sencillamente, responder cada una de esas preguntas, teniendo en cuenta, muchachos, los conceptos de variable cuantitativa y cualitativa. ¿Listo? Mire que es una guía muy sencilla. Ahora entonces continuamos, entonces, muchachos, con este ejercicio. Esperen un momentico, un segundito. Entonces, esta guía que sería el siguiente tema, en este caso sería recuento de datos. Entonces, si ustedes ven esta guía inicial, pues tiene, básicamente, nuevamente, siempre vamos a estar retomando los conceptos previos los conceptos previos de estadística, es decir, estadística, ¿para qué nos sirve la estadística? Aquí nos habla un concepto aquí bien resumidito. Dice que estadística es un estudio estadístico o sea, que se hace tras recoger y ordenar datos y que eso nos permite sencillamente analizarlos, interpretarlos y obtener una conclusión. Eso básicamente de eso se trata la estadística. Luego aquí tenemos otro concepto de variables estadísticas, nuevamente. Y sencillamente una variable estadística nos permite a nosotros, sencillamente, analizar una cualidad. Ahora, de estas variables hay de dos tipos, ¿listo? Cualitativas, que ya lo dijimos, que nos permiten analizar cualidades, y cuantitativas que nos permiten analizar números. Ahora, de esas variables cuantitativas, perdón, hay de dos tipos. Una que es una variable discreta
y la otra que es una variable continua. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la variable discreta sencillamente nos va a dar un número entero. Es decir, o es 1, o es 2, o es 10, o es 50, o es 60, o es 1000, o es 2000, o es 1.000.000. Es decir, es un número entero. No vamos a tener números intermedios o números decimales. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, cantidad de hermanos de una familia o en un núcleo familiar, o es 1, o es 0, o es 3, o es 5, un número entero. O sea, yo no voy a decir, así sea que mi hermano sea pequeño, yo no voy a decir, no, tengo 3 hermanos y medio. No. O son 3 o son 4. No hay números intermedios. Esa es una variable discreta. Pero una variable continua sí es aquella que nos permite determinar, porque puede tener valores intermedios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, digamos, la estatura de una persona, el tamaño de una persona, la estatura. Entonces yo voy a decir, no, esa persona mide 1 metro con 80 centímetros, 1.8 metros. O sea, ahí sí yo puedo establecer sencillamente variables, es decir, variables continuas, o es decir, o puedo dar sencillamente números intermedios. Entonces, esa es la diferencia entre una variable, o sea, una variable cuantitativa básicamente, ¿qué es? Es la que nos permite a nosotros determinar valores numéricos. Pero de esas variables cuantitativas hay de dos tipos: discretas, que sencillamente es un solo número entero, un número entero como tal, un valor entero, y continua, la cual nos da valores intermedios. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de variables estadísticas. En este caso, por ejemplo, aquí tengo género literario, eso estamos hablando de español, porque el género literario nos permite a nosotros determinar, resaltar cualidades en los personajes. ¿Listo? La estatura, miren que aquí en este caso es una variable continua, lo que les decía ahorita, porque nos permite dar valores intermedios. Y páginas de un libro, es decir, la página de un libro es la página 1 o 2 o 3 o 4, es decir, nosotros no vamos a tener la página 1,5, no, es una página, entonces es una variable discreta. Entonces, para que me entiendan este concepto. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Estamos dando un recuento, ¿no? Ahora listo. Luego aquí tenemos el recuento de datos. ¿Y qué es el recuento de datos? Básicamente, una vez que yo tengo los datos, yo he hecho, voy a, por decirlo así, voy a tomar una característica, por ejemplo, en este caso, la edad promedio que tienen los estudiantes del grado séptimo 5 o de un grado de la institución. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago el recuento de datos, yo lo que hago sencillamente es organizar esos datos de menor a mayor. Normalmente siempre se hace así, los datos de menor a mayor. Y ya luego lo que hago es analizar es las repeticiones, es decir, cuántas veces se repite ese dato. En este caso, entonces, bueno, yo aquí tengo el concepto, tengo un ejemplo, en este caso. No sé si de pronto, si lo alcanzan a ver bien o lo pongo un poquito más grande. Voy a poner un poquito más grande. ¿Listo, chicos? Ahí sí lo alcanzan a ver bien. ¿Mejor? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, concepto de recuento de datos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, cuando yo hago una investigación estadística, listo, en este caso yo cojo un tema cualquiera. En este caso voy a escoger el tema va a ser la edad. Yo tomo un grado cualquiera y de ese grado hay un total de 30 estudiantes y a cada estudiante le voy a empezar a preguntar la edad. Entonces, estudiante número 1, ¿cuál es la edad? Tiene 15 años. Estudiante número 2, ¿cuál es la edad? Tiene 14. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tengo, esos son todos mis datos. Si ustedes ven, aquí hay dos bloques, o sea, que dos grupos, o sea, están separados en grupos de 5, un total de 6 grupos para 30 estudiantes en total. Ahora yo lo que voy a hacer, ¿qué es? Esos datos los voy a organizar de mayor a menor. Y si ustedes se dan cuenta, si yo lo organizo de mayor a menor, ¿qué es lo que hago? Sencillamente, miro que los datos aquí aparecen organizados, es decir, el dato que aparece son 14, 15, 16 y 17. Es decir, no hay más datos. Es decir, que esas son las edades que me dijeron los 30 estudiantes. Ahora yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillamente,
cada uno de esos datos voy a empezar a decir cuántas veces se repite cada dato. Es decir, la edad 14, en ese caso, o el número 14, me dijeron que de esos 14 hay un total de 6 estudiantes que me dijeron que tienen, o sea, de esos 30 estudiantes que yo entrevisté, hay 6 que tienen 14 años. Y miren que aquí aparece 14, vean. 1, aquí está marcadita la primera. Aquí lo voy a señalar la primerita. Bueno, voy a tomar ese dato acá aparte, voy a colocarlo acá aparte para que lo podamos señalar. ¿Listo? Un momentico, vengo para acá para que lo podamos señalar y para que podamos analizar. ¿Sí lo ven? Aquí me dice que son 6. Vamos a buscar esos 6. Vamos a buscar esos 6. Aquí sale el primero, vean. 1, 2, 3, sería 4, 5, y me falta 1. Aquí está, 6. ¿Sí pillan? El número 14 se repite 6 veces. Entonces, miren, y aquí están los datos. O sea, estas edades están organizadas de menor a mayor. De menor a mayor. Y yo únicamente a un lado voy a colocar la cantidad de veces que se repiten. Entonces, aquí voy a cambiar el color para poder ubicar otro dato. En este caso, el dato que sigue en este caso es el dato 15. Me dice que son 7 veces. Vamos a señalarlo aquí, a ver. 1. Que sería 2. Que sería 3. Que sería 4. Que estaría 5. Que estaría 6. Me falta 1. ¿Dónde estaría el otro? Dice que el 15 está. Aquí está. 15. ¿Sí lo ven? Vea, aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces acá. Luego me dice que el 16, la edad, o sea, que 2 estudiantes tienen 16 años. Aquí voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color acá. Voy a colocar aquí el color verdecito. ¿Listo? Y vamos a buscar el número 16. Está 1, 2, 3, a ver, 4, bueno. Ay, perdón. 4, 5. Que yo estoy señalando. ¿Listo? Miren, el 16 está, aquí aparece verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Y el 17 pues aparece 5 veces, que aquí estaría, pues no hay necesidad de marcarlo. No hay necesidad de marcarlo. Bueno, sí, marquémoslo pues para que... Marquémoslo aquí, con color moradito. Y el 16, que estaría marcado, un total de, el 17, perdón, dice que son 5 veces. 5 veces. Ahora, ¿ustedes cómo se dan cuenta que ustedes ese recuento lo hicieron bien? Ojo, porque la cantidad de veces, ojo, la cantidad de veces que, sencillamente, la cantidad de veces que se hagan las repeticiones, ustedes tienen que sumarlas. Y eso le tiene que dar el total de estudiantes entrevistados. O sea que si fueron 30 estudiantes, en el momento que yo haga esta sumatoria, aquí me tiene que dar 30. Entonces, si ustedes aquí suman 6 y 7, 13, 13 más 12, 25, y 25 más 5, eso me da 30. Eso quiere decir que cuando ustedes ya hagan el reconteo y cuenten la cantidad de repeticiones de cada una de las variables, en este caso, que ustedes están investigando, ese recuento les tiene que dar el total de estudiantes entrevistados. ¿Listo? Entonces, ¿y esto para qué nos sirve, muchachos? Ese recuento de datos es muy importante porque una vez abordemos esto, vamos a ver algo más adelantico que se llama una tabla de frecuencias. Y a partir de aquí nosotros ya podemos hacer, o ya podemos analizar, o ya podemos interpretar gráficas estadísticas. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto hay alguna duda aquí de cómo sacamos estos datos. ¿O todo está claro? Estudiante. Está claro. Está muy sencillo, ¿cierto?
¿Saben de dónde sacamos Sí. estos datos, no? Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve ese recuento de datos? Básicamente, este recuento de datos nos sirve para poder sencillamente analizar una variable estadística y ya luego eso yo lo puedo graficar, pues lo puedo plasmar lo puedo plasmar en un plano cartesiano. Ahora entonces, ¿cuál va a ser entonces su tarea o su actividad, muchachos? Miren que es una sola hojita. Su tarea es la siguiente. Es, primero, deben terminar, o sea, ustedes, estamos con este primer taller de estadística, ¿no? Del cual ya tenemos esta primera tabla. Su tarea es terminar la actividad 2, que ya la resolvimos ahorita, es decir, de estos enunciados, ¿qué tipo de variable es? ¿Listo? Y completar esta también, responder estas preguntas. ¿Listo? O sea, esto de acá no lo tienen que copiar, ¿no? Únicamente actividad 2 y actividad 3. O sea, es decir, van a complementar. Y luego se vienen a esta guía de acá, que es la guía número 2, y pues ustedes, estos conceptos ustedes pues, no lo van a copiar porque esto ya lo tienen ustedes. Esto no lo van a copiar. Lo que dice esto aquí, porque esto ya lo tienen en la primera guía. No lo tienen. ¿Qué van a copiar ustedes? Ese concepto de a partir del punto 2, recuento de datos, lo van a copiar. ¿Listo? Van a copiar el ejemplo y luego van a resolver cada uno de esos ejercicios que aparecen acá. El 1, el 2 y el 4. Es decir, ustedes luego van a determinar aquí, nuevamente van a responder qué tipo de variables son estas. Por ejemplo, del punto 1 van a decir qué tipo de variables son, si son cualitativas o cuantitativas. Y de las cuantitativas, cuáles son discretas y cuáles son continuas. Recuerden, discretas son aquellas que es un número entero. Continuas, aquellas que tienen valores intermedios. Entonces, por ejemplo, el peso de una persona, ¿qué vendría siendo? Es una variable que, ¿de qué tipo? Cuantitativa. Es cuantitativa, ¿es correcto? Y en ese caso, por ejemplo, yo le podría decir, digamos, yo, bueno, pues es cuantitativa. El color favorito, Cualitativa. Cualitativa. la ciudad donde ustedes viven, Cualitativa. es correcto. Y Cualitativa. terminó el ejercicio. Ahora, luego ustedes van a decir, van a escribir ustedes tres variables cualitativas, tres cualitativas continuas y otras tres cualitativas discretas. O sea, ustedes me lo van a decir, ustedes. Y luego ustedes van a realizar este recuento. Este recuento es muy parecido a este ejercicio de acá. Solo que tienen que tener en cuenta cuántos datos son, ¿no? Aquí hay un total de, miren, aquí hay 5, 10, 15, 20, 25 datos. Entonces ustedes tienen que sencillamente esos datos organizarlos de menor a mayor y luego contar las repeticiones. Profe, ¿esto queda como tarea? Sí, claro, esa es la tarea. Esa es la tarea que tienen que hacer. Entonces su tarea, vuelvo y repito, ¿la tarea cuál es? Vuelvo y repito, la tarea es terminar la actividad 2 y actividad 3 de la guía número 1. ¿Listo? Actividad 2 y 3 de la guía número 1. Y luego copiar este concepto de recuento de datos de esta guía que ya les voy a enviar y estos ejercicios de acá. ¿Listo? Igual, yo estoy grabando esta clase, ahorita entonces les envío el video. O sea, que yo envío el video cargo el video a YouTube y para que ustedes puedan ver la explicación si tienen alguna duda.